3. Los engaños de la mente dualista. No hemos de dejar de explorar porque al final de dicha exploración será llegar al lugar del que partimos, y sin embargo verlo como si fuera la primera vez. T.S. Eliot. En el capítulo anterior me he referido en varias ocasiones a la mente condicionada, mente dualista, o también denominada mente egoica, y a los efectos tan nocivos que ciertos aspectos del funcionamiento de esta puede tener en nuestra salud. Recordemos cómo la percepción de sentirnos amenazados activa de manera sostenida al sistema nervioso simpático, reduciendo la capacidad del parasimpático para mantener adecuadamente la homeostasis o equilibrio interno. Para comprender con más precisión qué es la mente dualista y cómo opera, hemos de conocer y entender el alcance de los hallazgos que llevó a cabo uno de los más grandes científicos de la mente que la humanidad haya conocido, Buda. Hace 2500 años, el príncipe Gautama Siddhartha, conocido por todos como Buda, y que significa en sánscrito el despierto, emprendió una búsqueda personal para descubrir un camino que permitiera a cualquier persona acabar con el sufrimiento que pudiera experimentar en su vida. Para este joven, hijo de Suddhodana y Mahamaya, reyes de Sakya, un reino situado en la India, junto a Nepal, no tuvo que ser nada fácil abandonar a su bella mujer Yasodhara, a su hijo pequeño Rahula, y a toda la riqueza y confort que le rodeaban en la corte de Kapilavatthu, y convertirse en un errante buscador de algo que parecía tan solo una bella utopía. Su extraordinaria intuición, su convencimiento pleno de que ese camino existía, y su firme compromiso de que lo iba a encontrar, costase lo que costase, fueron los que permitieron que este príncipe llevara a cabo sus extraordinarios hallazgos. Buda no es considerado por los budistas un dios, sino un guía. Sus enseñanzas no representan en sí un dogma de fe, sino un camino para el despertar, Dharma. En el budismo la distinción fundamental no es entre lo que es bueno y lo que es malo, sino entre el estar despierto o el estar dormido. Según el budismo, en la raíz de nuestro sufrimiento no estaría la maldad, sino la ignorancia. Para Buda existían 4 nobles verdades con relación al sufrimiento humano. Todo el mundo experimenta sufrimiento. Hay una causa que origina ese sufrimiento. El sufrimiento puede ser eliminado. Existe un camino para acabar con ese sufrimiento. Sakyamuni Buda llamaba samsara o infierno a creer que podemos encontrar un placer constante y una ausencia total de dolor. Esta creencia nos introduciría inexorablemente en ese ciclo de apegos y aversiones que están en la raíz misma del sufrimiento humano. Es importante que diferenciemos lo que es el dolor de lo que es el sufrimiento. El dolor es inevitable porque es parte de la condición humana, mientras que el sufrimiento es una creación de la mente dualista. Para explicarlo mejor voy a utilizar una metáfora. Imaginemos que tenemos un pequeño frasco que contiene un líquido muy amargo y vertemos su contenido en un vaso de agua y que a continuación nos lo bebemos. Es indudable que la mezcla del agua y del líquido que hemos vertido en el vaso nos va a saber muy amargo. Ahora imaginemos que echamos la misma cantidad de ese líquido amargo en un contenedor en el que hay 10 litros de agua. Si lo probamos ahora, sin duda vamos a notar que, aunque sigue sabiendo amargo, el grado de amargura es mucho menor que cuando bebimos del vaso. Esta es precisamente una de las enseñanzas de Buda. El líquido amargo representa todas aquellas cosas duras, difíciles y dolorosas que nos ocurren en la vida, cosas como el envejecimiento, la pérdida de salud, la desaparición de un ser querido o de nuestro puesto de trabajo. Tragar estas experiencias no es fácil, porque son experiencias dolorosas. Sin embargo, ese dolor se mitiga cuando la mente no lo intensifica, cuando no lo hace aún mayor. La mente sería el recipiente de nuestra metáfora.
Si conseguimos expandir la mente, también reducimos la parte de la experiencia dolorosa que no tiene que ver tanto con el hecho en sí, con la pérdida, sino con el funcionamiento de la propia mente. Buda mostró un camino para convertir ese vaso en un recipiente de 10 litros o incluso en un lago. Otra de las cosas que este extraordinario científico de la mente descubrió hace ya 25 siglos es que en la raíz de todo sufrimiento está la creencia, nuestro sentimiento de certeza de que somos seres aislados, separados del resto del mundo. Dado que las explicaciones racionales suelen quedarse cortas, acudiré de nuevo a una metáfora. Esta nos va a ayudar a comprender cómo la convicción en la separación tiene repercusiones tan hondas y dañinas en nuestra forma de vivir. Entenderemos por qué, y a pesar de todos los beneficios que conlleva, resulta muchas veces tan difícil el encuentro entre los seres humanos. Se trata de dar respuesta a dos preguntas que en sí mismas representan una sorprendente paradoja. ¿Por qué, si el encuentro entre los seres humanos mejora físicamente la salud y reduce el deterioro y envejecimiento de los tejidos, nos empeñamos en mostrar tanta hostilidad, tanta rivalidad unos con otros? ¿De dónde emerge esa voluntad de poder, de dominio y de posesión que da lugar a tantos y tantos enfrentamientos, conflictos y guerras? Figurémonos por un momento que en lugar de ser personas fuéramos olas en el mar, y que se nos hubiera olvidado nuestra esencia, lo que nos constituye a todas, y que no es otra cosa que esa misma agua de mar. Si esto fuera así, si yo hubiera perdido la conexión con aquello que soy en esencia, consideraría a las otras olas no solo como distintas, sino también como distantes. Dicho de otra manera, sería incapaz de ver lo que todas tenemos en común. Quizás en ese momento empezar a compararme y fijarme en si soy más grande e importante, o más pequeña e insignificante que las demás. Por otra parte, y al darme cuenta de que conforme más me acerco a la playa, más me acerco a mi final, haré lo que pueda para resistirme con todas mis fuerzas a esa muerte que me espanta. No soy para nada consciente de que además de ser una ola en el mar, soy una ola hecha de mar. Por eso, aunque la forma muere y desaparece, la esencia permanece. Podemos comprender a partir de esta metáfora que hay un momento en el que sin duda vamos a dejar de existir, porque nuestra forma se va a desvanecer, va a desaparecer. Sin embargo, como esencia, como agua de mar, no dejaremos de existir jamás. La ola nace y la ola muere, pero el agua, que es vida, permanece. Lo opuesto a la muerte no es la vida, sino el nacimiento. Imaginemos ahora, y siguiendo con la misma metáfora, que yo solo me fijo en mi forma de ola y me olvido de mi esencia, de aquello que hay de permanente en mí, de aquello que me constituye en mi esencia, el agua del mar. Es natural que ante la inevitable impermanencia de todas las cosas materiales, las hojas se marchitan y mueren, todo se deteriora y envejece con el tiempo, yo viva con un elevado grado de ansiedad del paso del tiempo, y busque, como sea, formas de pararlo, o de hacerlo al menos un poco menos evidente. Nos pasamos la mayor parte del tiempo buscando cosas que nos den sensación de estabilidad. Estamos obsesionados con buscar la permanencia, evitar el envejecimiento y acabar con la muerte. Llega, sin embargo, un momento en la vida en el que aparece una crisis inesperada y nos damos cuenta de que cualquier suelo, por sólido que nos parezca, se puede desmoronar bajo nuestros pies. Cuando esto ocurre, entramos en un estado de shock, negación, enfado, desengaño, confusión, hundimiento, o tenemos sensación de impotencia y desesperanza. Lo que el mindfulness nos ofrece es que donde parece que no hay más que inseguridad, sufrimiento y desolación, encontremos también una sorprendente serenidad. Lo que de verdad cuenta es que en esos difíciles momentos puede llegar a emerger de lo más profundo de nuestro ser algo radicalmente transformador.
Esto que surge es una paz imperturbable, una alegría interior, una sabiduría, una capacidad de comprensión, una vitalidad, una confianza, una gratitud y un amor compasivo de tales características que con frecuencia desafían lo conocido y experimentado hasta ese mismo instante. En el hecho de identificarnos completamente con nuestra forma y no con nuestra esencia, está la raíz de todos los problemas y el origen del sufrimiento. A esto es a lo que denominamos ego, la creencia en que estamos separados del universo y de la propia vida. Esto es también lo que contamina la mente, llenándola de confusión y haciendo que la percepción del mundo esté llena de ansiedad, de desconfianza y de miedo. Es la identificación con la forma particular de la ola, y no con el agua de mar que nos constituye y nos da el ser a todos, lo que hace que nos sintamos separados, solos, inseguros y amenazados. Por eso buscamos como sea una seguridad de la que creemos que carecemos por completo. Por eso también nos enfrascamos en la búsqueda obsesiva de posesiones, de estatus o de pertenencia a un grupo poderoso que de alguna manera nos dé cobijo y nos proteja. Esta ceguera mental, tan manifiesta y tan característica de una conciencia dormida, evita que busquemos la seguridad en el único sitio donde la podemos realmente encontrar, y que es en el ser. Nuestro ser es aquello que nos define, es la esencia, es lo que constituye la verdadera naturaleza, es ese ser agua de mar. Tener cosas, poder y estatus puede sin lugar a dudas ayudarnos a llevar una vida más cómoda, pero lo que no puede darnos es una vida más feliz. La felicidad, el verdadero gozo viene del ser, no del tener. La felicidad es el resultado de conectar con eso que somos y descubrir que nuestra esencia no es material, sino espiritual, y que por consiguiente es también inmortal. Por eso no solo tenemos vida, sino que, y esto es lo esencial, también somos vida. Cuando las olas viven bajo este espejismo de separación, perciben que el mundo es escaso, que no puede haber seguridad para todas y entonces se enfrentan unas a otras para conseguir más posesiones, más poder, mayor estatus o una influencia más destacada. ¡Qué dormidos tenemos que estar para no ver lo que está tan cerca! ¡Qué enfrentamientos tan absurdos y cuánto sufrimiento se genera por no verse y descubrirse en el agua de mar! ¡Cuánto daño tenemos que padecer por ver solo la forma de ola que nos separa y no la esencia de agua que nos une! ¡Qué precio más alto pagamos por tanta ignorancia! Y qué preciso, importante y urgente se hace el despertar. No cabe duda de que cuando despertemos habremos encontrado la perla preciosa de la que nos habla Jesús de Nazaret. Por eso, cuando la encontremos, venderemos todo lo que tenemos, porque su precio será insignificante frente al valor de semejante perla. Cuando descubramos la grandeza que hay dentro de nosotros, no nos preocuparemos tanto por lo que a partir de ese momento serán nada más que pequeñeces. Tal vez el amor tenga mucho que ver con descubrirse en el otro. Si me descubro, si me veo en el otro, ¿por qué iba a tener miedo? ¿Y por qué me iba a sentir asustado? No es de extrañar que el profesor Hansel, el máximo experto en estrés que el mundo haya conocido, dijera en una entrevista de radio hace ya muchos años que la mejor manera de acabar con el distrés, con esa forma de estrés que daña los cuerpos, los entendimientos y las relaciones, era ganarse el amor del prójimo, del vecino. Al final y poco a poco uno va entendiendo que lo que somos en esencia es conciencia y amor. Buda se dio cuenta de que cuando evitamos ser atrapados por ese parloteo constante generado en nuestras cabezas, ganamos claridad, comprensión y serenidad. Para evitar que los pensamientos la arrastrasen, Buda enseñó a sus discípulos que la clave estaba en entrenar su atención.
La forma de hacerlo era sencilla, pero para nada simple. Todos ellos tenían que aprender a observar los movimientos de su respiración y las sensaciones de su cuerpo y volver una y otra vez a dicha observación cuando descubrieran que algún pensamiento les había distraído. Los estudios científicos actuales han demostrado el efecto tan beneficioso que tiene en el organismo evitar que la atención quede atrapada en ese tren de pensamientos que nos llenan de sentimientos de culpa, vergüenza o preocupación. Ya vimos cómo las investigaciones del Dr. Benson demostraron que el funcionamiento de nuestra mente dualista puede generar enfermedades o empeorar una ya preexistente. Por eso, cuando sus pacientes hipertensos aprendieron a no dejarse manipular por su mente condicionada, controlaron mucho mejor su hipertensión. También creo que es importante recordar las experiencias de la doctora Blackburn con aquellas madres que tenían hijos con problemas neurológicos. Vimos cómo romper su aislamiento y conectarse unas con otras mejoró las cifras de telomerasa y aumentó la longitud de los telómeros. Por eso prácticas contemplativas como el mindfulness potencian la capacidad de ver con mayor claridad y de amar con mayor entrega y generosidad. El mindfulness es un extraordinario camino para volver a conectar con la verdadera esencia, con nuestro ser. 4. La curiosidad no mató al gato, sino que le volvió más listo. Prefiero que mi mente se abra movida por la curiosidad a que se cierre movida por la convicción. Gary Spence. No cabe duda de que todos podemos tomar decisiones basadas en la curiosidad o basadas en el miedo. Sin embargo, el ser humano ha llegado donde está, mucho más gracias a su curiosidad que a su miedo. Quien no es curioso nunca se aventura más allá de lo conocido y se encadena así a una percepción muy limitada de la realidad. Es importante recordar que pertenecemos al 0,01 de las especies que alguna vez poblaron el planeta y que siguen vivas. En nuestra capacidad de adaptación a los enormes cambios que experimentó la Tierra desde que aparecimos en África, hace algo más de 2 millones de años, la curiosidad jugó un importantísimo papel. En época de sequía nos atrevimos a salir del territorio que nos había dado confort y seguridad, el bosque húmedo. Nos adentramos en la seca y desconocida sabana africana. Nuestros primos los Paranthropus no lo hicieron, y por eso se extinguieron. Hace 1 millón de años, el Homo erectus, también en África, exploró los océanos y llegó a lugares tan distantes como Australia. La curiosidad nos ha ayudado a lo largo de la historia y nos ha llevado mucho más lejos de lo que nos hubiéramos imaginado, sobre todo si tenemos en cuenta nuestros más que humildes orígenes. El cerebro es curioso. Los niños pequeños no dejan de explorar, de investigar el mundo que les rodea, porque saben intuitivamente que es la única manera de entrar en relación con él. Para ello buscan la experiencia directa y utilizan sus 5 sentidos para conocerse, conocer a los demás y conocer el mundo en el que habitan. Sus pensamientos todavía poco desarrollados no están interfiriendo constantemente, diciéndoles qué es lo que vale la pena y qué es lo que no vale la pena explorar. Es verdad que la curiosidad también tiene sus riesgos, y un niño puede, durante su proceso exploratorio, meter los dedos en un enchufe y recibir una descarga eléctrica. Sin embargo, y en un mundo mental que se va haciendo cada vez más dependiente del funcionamiento del hemisferio izquierdo del cerebro, y por tanto más digital, vamos pasando casi automáticamente del lo quiero al no lo quiero, del me gusta al me disgusta, o del blanco al negro. No nos damos la oportunidad de que la mente desarrolle una dinámica más analógica y dependiente del hemisferio derecho, en la que imperen tonos de grises y en la que pueda también haber algo inquietante en lo que nos gusta y algo valioso en lo que nos disgusta. La curiosidad es hija del hemisferio derecho del cerebro, el más importante a la hora de explorar y descubrir lo que hay en el mundo. No obstante, somos muchas las personas que tenemos interiorizadas ciertas citas del refranero español que hacen referencia a la curiosidad y a los peligros que ésta encierra.
Entre ellas podríamos destacar algunas como la curiosidad mató al gato, más vale pájaro en mano que ciento volando, o más vale malo conocido que bueno por conocer. Quien haya incorporado tales frases a su mente percibirá de manera inmediata que se encuentra en peligro en cuanto tenga que entrar en relación con algo nuevo y desconocido. Por eso, estas personas se aferrarán a lo que conocen, a lo que controlan, aquello que les es familiar y a lo que en su conjunto denominamos la zona de confort. Esta predisposición evita que dichos individuos puedan adaptarse a entornos muy cambiantes, en los que el explorar las nuevas dinámicas que están teniendo lugar puede ser esencial. Fue de esta manera, llevado por su curiosidad y su necesidad de explorar, como el Homo habilis evolucionó al Homo erectus, y este con el tiempo al que hoy se conoce como Homo sapiens sapiens, del cual procedemos todos los seres humanos. La fuerza para atreverse a explorar lo nuevo muchas veces no surge de la valentía, sino de la curiosidad. De hecho, la curiosidad vence al miedo con más frecuencia que la propia valentía. La curiosidad forma parte de nuestra naturaleza, pero en muchos de nosotros está completamente atrofiada. La persona que es curiosa se hace preguntas ante lo que le sorprende. La que es curiosa mantiene su capacidad de asombro y frente a aquello para lo que no tiene una explicación, emprende su propia investigación. La curiosidad está además conectada a la creatividad. Einstein, con tan solo 11 años de edad, se hizo una pregunta cuando iba montado en su bicicleta. ¿Qué pasaría si fuera mi bicicleta a la velocidad de la luz y encendiera el faro? ¿Se vería? Durante 10 años reflexionó sobre la pregunta y el resultado fue su famosa teoría de la relatividad, en la que de manera sorprendente nos muestra una nueva relación entre la velocidad, el tiempo, el espacio, la masa y la energía. Parece ser que el físico se enfadaba cuando le decían que había logrado sus descubrimientos gracias a su capacidad para razonar, gracias a su lógica. Para él, su hallazgo no procedía de su mente lógica y racional, sino de un lugar bien diferente. ¿A qué lugar se refería Einstein? Te remito a tus propias experiencias en las que después de dar vueltas y vueltas a una pregunta sin encontrar respuesta alguna, de repente, y tal vez días después, mientras escuchabas música, dabas un paseo o te duchabas, apareció de manera sorprendente aquella respuesta tan buscada. ¿Hay algún lugar, algún espacio en nuestra naturaleza que cuando nos vemos interpelados por una cuestión compleja, se encarga de encontrar una solución profundamente creativa? Cuando el Dr. Herbert Benson estudió los efectos de la meditación en el cuerpo, lo único que él buscaba era un método para que sus pacientes regularan mejor su hipertensión arterial. Sin embargo, al cabo de los años empezó a darse cuenta de algo sorprendente. Sus pacientes no solo mejoraban, sino que además se volvían más creativos. Uno de los efectos más llamativos después de practicar la respuesta de relajación era una mayor capacidad para encontrar soluciones frente a problemas que antes no sabían resolver. Esto hizo que Benson empezara a ampliar sus investigaciones y se interesara precisamente por los efectos de las prácticas contemplativas en el proceso creativo. Yo diría que la curiosidad es el elemento nuclear del mindfulness, y lo es porque es lo que nos lleva a explorar con verdadero interés y capacidad de asombro lo que hay más allá de la forma tradicional de relacionarnos con nosotros mismos, con los otros y con el mundo. Todos creemos que somos lo que no somos. Además, creemos que los demás son como les vemos, y que el mundo es como lo percibimos. ¿Qué pasaría si tuviéramos un profundo error de percepción y estuviéramos mirando a través de unas gafas capaces de distorsionar por completo la visión de todo aquello que contemplamos? Para convertirse en un observador de sí mismo, de los demás y del mundo, hay que tener una mentalidad de principiante, de alguien que reconoce que no sabe y que quiere saber. Y esto no es posible sin el interés que despierta la curiosidad. En el mindfulness, este espíritu curioso está presente durante toda la práctica, y uno no juzga la experiencia que está teniendo como buena o como mala, como agradable o desagradable,
como correcta o incorrecta, o como deseable o indeseable. El practicante de mindfulness no lleva puesto el gorro de juez que dictamina según unas determinadas referencias o a una particular visión del mundo, sino que lleva puesto el gorro de explorador. Por eso, incluso si durante la práctica del mindfulness tiene una experiencia incómoda, no la etiqueta como desagradable, sino que la observa con curiosidad en un intento por conocer su verdadera naturaleza. Todo, absolutamente todo, se explora y contempla con el mismo interés, sin apegarse a lo que resulta agradable y sin mostrar aversión hacia eso que se experimenta como desagradable. Y por eso también quien lo practica poco a poco va librándose de las redes de la mente dualista, con sus apegos a lo que gusta y sus aversiones a lo que disgusta. La práctica del mindfulness tiene un impacto evidente en la persona. Salud, energía, vitalidad. Ya lo hemos visto a través de las investigaciones de Herbert Benson, y profundizaremos más en ello cuando estudiemos las llevadas a cabo en la Clínica de Reducción del Estrés, adscrita a la Universidad de Massachusetts, y las realizadas por un grupo de notables científicos pioneros en el campo de la neurociencia contemplativa. Claridad mental, sabiduría, creatividad. Esta capacidad para ganar perspectiva ante situaciones complejas y encontrar una forma eficiente y creativa de actuar en medio de ellas es algo que se desarrolla en gran medida con la práctica del mindfulness. Gozo, alegría, entusiasmo. Se trata de algo que viene de dentro, no de fuera, y que por tanto no depende de lo que uno posea o deje de poseer, o del estatus profesional que se haya alcanzado. Se trata de algo mucho más profundo y sutil, que genera un profundo sentido de gratitud hacia la vida. Serenidad, ecuanimidad, paz, equilibrio interior. Ya vimos en el capítulo anterior, a través de la metáfora en la que echábamos una solución amarga en un recipiente con agua, cómo el mindfulness ayuda a convertir un vaso de agua en un contenedor de 10 litros. Por eso la persona que ha interiorizado el mindfulness se mantiene mucho más equilibrada en medio de la tempestad. Los griegos hace 25 siglos llamaban a esta capacidad ataraxia, y nosotros, en el siglo XXI, lo llamamos resiliencia. Empatía, compasión y grandeza de corazón. A través de la empatía y de la compasión, entendemos el sufrimiento de otras personas y nos sentimos movidos a hacer algo para mitigarlo. En la compasión se puede ser muy duro con una conducta sin por ello atacar, despreciar, humillar o avergonzar a quien la ha llevado a cabo. La mente dualista, tan aficionada a los apegos y las aversiones, utiliza como arma fundamental el juicio, un juicio que por supuesto es el resultado de un condicionamiento previo. Este condicionamiento a su vez es el resultado de una serie de experiencias, y estas no son solo simples registros en la memoria de una sucesión de hechos que ocurrieron, sino también, y esto es lo relevante, recuerdos de cómo vivimos aquellos hechos. La manera en la que algo se vive depende de cómo se esté interpretando. Yo puedo vivir un fracaso con tremenda frustración porque lo evalúo como una muestra evidente de mi incapacidad. O lo puedo valorar como algo que simplemente no ha salido como esperaba y que, por tanto, me exige abordarlo de una forma diferente. A la mente dualista se la denomina también mente condicionada. Esta intenta constantemente imponer sus juicios y referencias a todo lo que sucede, y por eso es incapaz de entender lo que hay más allá de su miope percepción de la realidad. Esto tiene, por ejemplo, un gran impacto en las relaciones humanas, porque impide conocer el mundo de otra persona. Cuando lo que impera en nuestra vida es el juicio, qué fácil es tener una mirada superficial, incapaz de comprender aquello que está teniendo lugar en un estrato más profundo. Veámoslo reflejado en una historia. En la antigua Roma había un senador llamado Casio, que era duramente criticado a sus espaldas por otros senadores, los cuales, no obstante, se presentaban ante él como sus amigos.
La razón por la que Casio, un hombre que siempre había destacado por su sabiduría y prudencia, era ahora tan vituperado, radicaba en el hecho de que se acababa de divorciar de Helena. Su esposa no era en absoluto cualquier persona, ya que se la consideraba la mujer más bella de Roma y además una de las más ricas. Por si esto fuera poco, Helena le había dado al senador un hijo varón que sin duda seguiría los pasos de su padre. Nadie entendía cómo alguien aparentemente tan inteligente como Casio podía haber cometido semejante torpeza al separarse de aquella mujer por la que suspiraban tantos romanos. Un día, 3 de los senadores más críticos con Casio estaban charlando animadamente en una de las callejuelas de Roma. Los hombres se divertían haciendo comentarios jocosos acerca del senador, al que antaño veían como sabio y que sin embargo ahora tan solo les parecía un completo estúpido. Estaban los 3 tan absortos en su conversación que no se percataron de que Casio, que casualmente estaba dando un paseo por allí y que había visto de lejos a sus 3 amigos, se acercaba a saludarles. Llevado por la prudencia al parecerle que los senadores hablaban de algo reservado, Casio se aproximó con cierto sigilo para no interrumpir su charla. Ante su sorpresa, escuchó los comentarios tan duros que hacían acerca de él, aquellos. A los que hasta entonces había considerado unos buenos amigos. De repente uno de los 3 senadores advirtió la presencia de Casio y pensando que sin duda éste había escuchado gran parte de la conversación, hizo lo que pudo para salir del paso. En un intento por alertar a sus otros compañeros y haciendo frente a tan embarazosa situación, se apresuró a tomar la palabra. «Senador Casio, qué alegría verte. ¿Por qué no nos has avisado de que estabas aquí?» «¿De qué hablabais?», preguntó Casio. Incapaz de negar la evidencia, el senador interpelado se excusó como pudo. «Estimado amigo, has de comprender nuestra sorpresa y confusión al enterarnos de tu reciente divorcio de la bella Helena. No conseguimos entender cómo alguien tan juicioso y prudente como tú ha podido hacer semejante cosa». Casio no respondió. Simplemente se agachó, se quitó una de las sandalias y se la entregó al senador, con el que estaba manteniendo la conversación, mientras los otros 2 senadores contemplaban la escena en el más completo e incómodo de los silencios. «¿Para qué me das tu sandalia, Casio?» «Tú simplemente dime qué te parece». El confuso senador observó aquella sandalia que Casio le había entregado, y pasando sus dedos por ella notó que la piel con la que estaba fabricada era de una suavidad superior a todas las pieles de calzado que él hasta entonces había conocido. La piel sin duda es magnífica, de una suavidad extraordinaria. Además, la hebilla de oro tiene un trabajo tan delicado que es la primera vez que ve algo tan esmerado y perfecto. Desde luego, esta es la mejor y más bella sandalia que he visto en mi vida, y seguramente la más especial que se puede conseguir en todo el Imperio Romano. «Si es así», contestó Casio, «puedes tú o cualquiera de vosotros, mis amigos, decirme en qué punto me molesta al andar». Da la sensación de que aquella sandalia aparentemente tan perfecta no era demasiado cómoda para andar.
Tal vez Casio trataba de hacer entender a los senadores que convivir con Helena era mucho más complicado de lo que ellos imaginaban. Lo que parece algo cuando uno solo se fija en las apariencias, no tiene por qué corresponder necesariamente con lo que existe en lo más profundo y vital. La empatía no es lo mismo que la simpatía. Empatizar con alguien no implica para nada estar de acuerdo con lo que esa persona siente o con lo que hace. Empatizar es entender el mundo en el que está envuelto un ser humano, la manera en la que percibe las cosas y cómo se siente ante dicha percepción. La empatía pide curiosidad, interés por conocer y humildad para escuchar. Para conseguir esto hay que saber silenciar esa mente condicionada que nos pretende convencer, con sus juicios y razonamientos, de que solo existe un punto de vista que se ajuste verdaderamente a la realidad, y que dicho punto de vista es, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, el nuestro.